Embat 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 Embat
embark, embark, de Las Condes les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia. Les comunicamos que la conferencia está a punto de comenzar, por lo que les pedimos que apaguen sus celulares o que los dejen en la modalidad de silencio. Les recordamos que no está permitido cambiarse de butaca, consumir líquidos ni alimentos en la sala del teatro. En la eventualidad de una emergencia y que la sala deba ser evacuada, personal calificado les guiará hacia las salidas, por lo que les pedimos mantener la calma y seguir sus instrucciones en todo momento. Las salidas de escape se encuentran señalizadas con letreros luminosos de color verde. Por último, les recordamos revisar que sus teléfonos estén apagados o en silencio para no afectar el correcto desempeño de la conferencia. Muchas gracias por su atención y que disfruten de la conferencia. ¿Silenciaste tu teléfono? ¿Y tus alarmas? Por favor, verifica que así sea. Gracias. Muy buenas noches a todos. Good evening to everyone. Welcome to this event that we have been able to organize with so much care for everyone who is here present tonight. It is an honor to be able to be here with you. We had an encounter earlier today with students and a full audience, and I hope that since we are in Chile, people always show up and they end up showing up maybe a little bit late, but I know that we have some people who are registered to be able to fill out this theater as well. So first of all, I would like to welcome everybody, especially to this event with Dr. Jerry Miller, who is a specialist on Adam Smith, and effectively today we are commemorating the 300 years of this author. And so before starting off, I would like to thank everybody who has made this possible. To the Vice Bank, of course, who has been a huge support to this organization, and so I'm very thankful to the bank and all of their executives and the whole team who has been working behind this. Also with the Foundation Chile Mazoy and the president, Mr. Nicolás Ibáñez, also for making this event possible and for having us all here together in this place, and for the Red Cultural, who has also have done a little bit of background work in order to be able to get all of these places and people together, and obviously to the wonderful owners of this theater, which I think is the most beautiful in Santiago. So thank you very much to the theater, the municipal theater, and to the mayor, who has also made this possible. So the truth is, when you say why, so today in the morning we had the students, and we had some students that were coming in from high school, and they were very interested, which was very eye-opening to me, because we were getting together to talk about the 300 years of someone who they even said, if we get together today in the 21st century to be able to talk about him, then, you know, there's a reason for that. So there's something that he must have left behind. And of course, Adam Smith is a character who needs to be remembered and who needs to be represented, because specifically he has been poorly interpreted. And so something that is made very clear is that Adam Smith is a professor. He's an ethics professor. He was a philosophy professor, and many times they're going to say that his vision and selfishness is something that was very unethical, and some other people feel that they're a little bit embarrassed without really understanding why. And so this is particularly because people read
the wealth of the nations, and of course they don't read it at the same time, and the theory of moral sentiments. I think that these are two different pieces that need to be read together in order to be able to understand the dimension of their work, of his work. So this either marks the line into what we call economic liberalism, without a doubt, but also to a vision that goes further more than just economy. So he was an ethics professor, a philosophy professor. When we talk about philosophy, you need to understand that this is how men of that age knew what it meant. And so many would say that this is something that doesn't even exist in the curriculum anymore because you can't really use it. But I believe that it is essential and the first thing that needs to be in any kind of curriculum. But they have been eliminating it from different curriculums because philosophy is the mother of all sciences. And for the time of Adam Smith, it was literally all of the sciences. There is no class on economics without starting in the 20th century, in the beginnings of the 20th century. So philosophy is the mother of politics, of economy, and of course ethics, but also from practical sciences. So when we speak of philosophy of nature, this implies chemistry, physics, biology. So it is the mother of all sciences. And today it's been talked about specifically because there's an interest for people not to have critical thought. So hopefully not have the actual capacity to be able to see good from bad. And also they're worried about fake news. I don't worry about fake news. I actually feel that everybody has to be able to make their own opinion to see what you believe and what you don't believe. And in order to do that, you need to have critical thinking. So we need to know about philosophy. Precisely this that has been left behind is probably the most important. Not only just to be able to differentiate the truth and the false, but also to be able to orient your life towards everything that you're looking for in your life and in the bottom of your soul. I do believe that everybody who is here want to be happy, correct? If somebody doesn't want to be happy, then they need to go to a shrink because they have a problem. And so even the social sciences, the ones that don't really work for anything that's very practical or for an immediate, this vision of having this education system, of having tasks, or the main one is to be able to think. We are rational humans, and we are people. We are human. We are unique and irrepeatable. We are free, but we also have reason. And without reason, we aren't able to see where to put our will. So this is the reason that will needs to be involved as well. And this sense that it's very important to be able to get to know Adam Smith because he is not just a person who speaks of economy. He's also in a very wide range. He speaks without any kind. He's a sociologist. There wasn't sociology and quote unquote or as a science before. This was much more modern and much more complex because you make science from something that doesn't really exist, from a construct that is society. And so this is something that isn't concrete. Society isn't concrete, such as yourselves or this water, but it is a mental construct. It's a fruit of the thinking and philosophy. And so what Adam Smith does is think about the world and think about how the world works and how people work and how to be able to obtain that different people naturally will worry more about first themselves and then of their environment and worry about others. So what Adam Smith is trying to theorize how to achieve that people who have no link to people emotionally work together to make it a better place for everyone. So yes, it is a social work that you'll be able to seek, and Mr. Miller is going to be able to clear this up and orient people, guide people towards politics. The problem is when politics gets further and further away from philosophy. So the moment that we stop taking into consideration these old different types of sciences, then of course we are deteriorating physically, but we also we become more wise. And so I ask all of you, if anybody could run into themselves when they were 18 and you had a conversation, who would you stay with? With today, correct? Of course. Life is ironic, and of course, wisdom is something that is very important, and that's why philosophy is very important. And I would like to just put our character into place, and before presenting the presenter today, because you didn't come here to listen to me today, we're going to talk about Scotland, and you would say, well, Scotland, small, 5 million
people live there. It's very small. In a very remote place, we were just speaking about possibly I have led a lot of people to go to Scotland, to a place that I love on this planet. It's this beautiful, beautiful land, but yes, demographically, it's pretty it's over. When people say that there is not enough water, people say that here there's enough water because it doesn't have a lot of inhabitants. But one thing that Scotland has been able to export the most are Scots. And so this is going to be a place that we don't really have this in our retina, because when we think about the history and the history of Europe, we think about it from France. Because Chile, well, yes, of course, it's very French, which means a lot of things. But it also means that they have a vision of the world, and this vision of the world has to do with a vision that is going to take the line of socialism. But there's two different illustrations here. The first one is the French, where here we have Rousseau and Voltaire and all of this group of illuminated people, and they thought that they were the illuminated ones and they were destined to change the world. And then on the other hand, we have the Scottish view, which has a very different view. They speak of liberty and they talk about individual work and they talk about effort, and they do believe in private property as something that is fundamental. And this Scottish illustration is going to do, becomes because of the reform in Scotland that is going to focus on education. And so we also have to understand that for the times of Adam Smith, Scotland had 4 universities where England had 2. Which is a big thing, because this illustration, the Scottish illustration of the last part of the 18th century, is going to govern the British Empire. And behind every single negotiation, and here in Chile as well, there are merchants. And so the English of Valparaíso, the Gibbs were not British, they were Scottish. And so there's always a Scot. And so we also need to understand this period of change, a period where effectively the Industrial Revolution and the application of vapor was going to transform the world, because what you need to understand is that before the 18th century, it was a very egalitarian world, so everybody was endemically poor. And when I say everybody was endemically poor, I'm saying that a lot of people who had a lot of things were also poor. If any of them, the palacios, for example, the palaces, there are no closets in palaces, there's no consumption culture, so why wasn't there industrial production? But it's not just about the Industrial Revolution, which is going to begin throughout this time and is also going to evolve into the 19th century, but it's also the inventions, the financial inventions that are going to come from the 17th century, from Holland, and they're going to be able to be incorporated, and they're going to make this Scot ask himself, what makes a nation wealthy? So yes, it is very important first to dimension, starting from today, that everything that we do and we assume that always was, never was. In history, maybe, there was poverty, there was endemically poor, but not only that, not just in the financial or the economic perspectives, but also in politics, it was violence. Physical violence was what held or ruled politics. So when we see Game of Thrones, it's true. Yes, they did kill each other. And when we decide to make this liberal democracy as a solution, what we're saying is to leave the violence out as a way to make policies. So everything that we assume that was there is very new. And so this is precisely from this time period. And this is why this person is fundamental to be able to look back and revise or research. So together with Chile Mazoy and Banco Vice, we're going to invite Jerry Mueller to Chile. Jerry is one of the biographers of Adam Smith, and he is also a professor of history who has dedicated almost his entire career to talk about capitalism, and not just capitalism, but also he works with many topics that have to do with sociologic views, which illuminates a little bit what the public policies are today. His biography is amazing, it's extraordinary, and particularly because he doesn't just speak of what Adam Smith did and lived, which of course he also mentions, but he represents and brings Adam Smith to this world to understand why he is important today, why we are all gathered here today, 300 years later, speaking about him. So I think that when you get together 300 years later to talk about somebody, it's somebody who at least left a legacy. So, without further ado, I'm going to leave
Professor Jerry Mueller. He is a PhD of the University of Columbia. He is a professor of the Catholic University in Washington, D.C. And he is a professor of theories, not just of Adam Smith, but also many books that are related to this topic. But his vision, his world vision, in the connectivity with macro things in social studies. Sometimes some historians will say, I'm a historian, but I don't understand philosophy. Then I look at them and I said, you didn't understand anything. Because if you don't combine philosophy and history, then you do have thought, but you also have expressions of this view that are involved in history, in art, in literature, in music, and everything is related to each other. History is not dead, it's not divided, and this is something that needs to be there. This is what Adam Smith was saying, and that Professor Mueller also will talk to you about today. So, without further ado, I leave with you Mr. Jerry Mueller. Muchas gracias. Mi español no es tan bueno como el de Magdalena, así que voy a estar haciendo mi presentación en inglés, para los que les pido disculpas. Pero estoy ahí arriba en la pantalla gigante. Tengo una cara muy grande en esa perspectiva. Si es que hubiese sabido, me hubiese hecho cirugía plástica antes de venir. Pero bueno. Esos son todos los visuales que traje, así que van a tener que escuchar sobre lo que tengo que decir de Adam Smith, que la verdad es que es un pensador bastante importante, como había dicho Magdalena, y como yo voy a tratar de expandir ahora. Adam Smith nació en Escocia en el año 1723, hace 300 años atrás. Por eso estamos celebrando su aniversario hoy. Y él murió en Escocia en 1790. Él escribió 2 libros que eran muy famosos. Uno que Magdalena ya hizo referencia. El primero se llama La teoría de sentimientos morales. Esto fue publicado cuando él era joven, en el año 1759. Y continuó editando este libro a través de su vida. Y el final, el libro por el que más bien es conocido, obviamente, es Una pregunta a la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, el que publicó en 1776, o sea, hace 247 años atrás. Eso es mucho tiempo. Y todavía hay personas que están leyendo La riqueza de las naciones y aprendiendo de él. ¿Y por qué es esto? Bueno, la razón por la cual Adam Smith ha sido leído durante 247 años y debería ser leído hoy es porque es probablemente el científico social más importante del mundo, con el rango de temas con el que él habla y también el mejor en su manera de poder mirar esta complejidad desordenada de la realidad y poder encontrar patrones específicos dentro de la vida humana. Entonces, hoy día me quiero enfocar no solo en lo que pensaba Adam Smith sobre ciertos temas en 1776, lo que él pensaba de los aranceles o políticas educacionales, o Britania en 1776, y tampoco voy a hablar directamente sobre las cosas que algunas son muy interesantes y muy importantes y controversiales de temas económicos y políticos que se discuten en un Chile contemporáneo, al cual he estado leyendo y hablando con personas con mucho interés, pero lo que quiero hacer hoy día es poder ver cómo pensaba Adam Smith. Y yo creo que eso es bastante relevante en el día de hoy. Entonces, lo primero que tienen que saber de Adam Smith, que ya había dicho Magdalena, es que él fue un profesor de filosofía moral. Lo segundo que tienen que saber es que él fue un consultor para los políticos en Escocia, en Londres y en Gran Bretaña. Y lo tercero que tienen que saber es que después de terminar La riqueza de las naciones, él estuvo la mayor parte de esa década y la mitad de su vida como un oficial de gobierno, como el comisionista de Escocia. O sea, fue uno de los oficiales más importantes para poder recolectar dinero para el gobierno británico. Ahora,
Su primer libro, que se llama La teoría de sentimiento moral, se trata sobre los procesos sociales y psicológicos por cómo las personas se desarrollan de manera moral. Entonces, cómo se desarrolla un sentido de conciencia y también un sentido de preocupación por otros. Smith trató de desarrollar esta sensación de preocupación dentro de sus escrituras, pero también pensó que nuestra preocupación por los demás y la disponibilidad que tenemos para sacrificar en nombre de ellos no es igual y no es universal. Nosotros tendemos a encariñarnos más con nosotros mismos, con nuestras familias o con las personas que son los más cercanos a nosotros y aquellos que conocemos. Pero lo que no sabemos, no conocemos a todo el mundo. Y es más, conocemos a bastante poca gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tener una relación beneficial mutua con muchas personas que no conocemos, a los que no les importamos intensamente de la manera en que nosotros nos preocupamos sobre lo más cercano? And one set of such relations, which Smith focuses on in The Wealth of Nations, is through the market, through the people from whom we buy the things that we want and to whom we try to sell our labor, our services, or our products. That's the subject of The Wealth of Nations, which is primarily about the sort of relations that are based primarily on self-interest. But Smith did not stop being a moral philosopher when he wrote The Wealth of Nations. On the contrary, Adam Smith was deeply committed to alleviating poverty. Quería aliviar la pobreza. No estaba muy preocupado sobre la inequidad, pero estaba muy preocupado sobre eliminar la pobreza. Para los que no conocen La riqueza de las naciones, no es un libro de cómo enriquecerse personalmente, no se trata de ser rico de manera independiente, se trata de los comerciantes o de los manufactores. Este libro se escribió para las personas que están preocupados con el bien público o lo que hoy día podríamos llamar políticas públicas. Su primer objetivo era tratar de especificar las instituciones para poder crear una sociedad de lo que llamaba Smith opulencia universal. Ese es un término muy raro, no solamente contemporáneamente, pero hasta en el siglo XVIII. La opulencia universal, y eso lo que quiere decir es una sociedad en la cual las mayor personas posibles podrían estar bien de manera material porque estaban capacitados para poder comprar las cosas que necesitaban a precios que podían pagar. Entonces la opulencia quiere decir estar bien de cosas tangibles y universal es para todas las personas posibles. Temprano, al principio de este libro, La riqueza de naciones, Adam Smith demuestra cómo las personas que son relativamente pobres en una sociedad rica pueden ser materialmente mejor que las personas ricas en sociedades más pobres. Yo creo que ahí quería demostrar que el principio del libro, las personas tratan de tomar el provecho de esta economía de mercado. Ellos ven las fallas que tiene y como vamos a ver también Adam Smith, pero no están conscientes de cómo el mercado puede proveer cosas que ya tienen y que se toman provecho. Entonces hay un pasaje al principio de este libro a donde Smith describe a las personas como un abrigo de lana que se utiliza en Bretaña. Entonces, esto es una persona que trabaja en el estrato más bajo social y que trabaja y gana sueldo, pero son los sueldos mínimos que por lo general se mantienen dentro de esa sociedad. Entonces, él habla de este objeto, de la lana, de este abrigo de lana, y él habla sobre las personas que están involucradas en proveer lo que nosotros llamamos un abrigo de lana simple a este hombre relativamente pobre en lo que antes se denominaba una sociedad rica. Entonces Smith ahí describe, y es un párrafo bastante largo, solo voy a hacer el resumen. Él describe a el pastor que cría a las ovejas de donde viene la lana, a la persona que separa las lanas
como se tiñe esta lana, entonces la persona que lo tiñe, las personas que lo trabajan y las personas que son tejedores. Y también habla sobre los marineros, sobre los barcos que traen la tintura de los países más lejanos en Asia y muchos más. Y muchas más personas que también proveen todas las cosas que necesitan para el abrigo de lana. Entonces Smith describe esto para llamar la atención al hecho de que nosotros tendemos a tomar de provecho sobre las ventajas que nos dan a la mayoría de las personas en una sociedad capitalista o orientada al mercado. Y las personas que están enfocadas en la brecha entre los ricos y los no ricos no aprecian cómo les van a los no ricos también. Ese error puede ser cierto en nuestro día y también en los días de Smith, pero para hacer que esto sea un poco más tangible, porque el abrigo de lana nos suena muy interesante, solamente 247 años atrás. Entonces, para poder hacer que esto sea un poco más tangible y actualizarlo dentro de tu mente, déjame tomar este famoso pasaje sobre todas las personas que están involucradas en poder proveer este abrigo de lana para este personaje pobre y actualizarlo para las circunstancias contemporáneas. Entonces, si es que nosotros actualizamos esa parte de Adam Smith, veríamos que uno tiene que analizar las posesiones de un oficinista o un cajero aquí en Chile, y vas a descubrir que hay miles o a lo mejor millones de personas que contribuyen de manera muy pequeña para los bienes tangibles. El teléfono smart o el smartphone que ella utiliza, se produce por miles de mujeres y hombres de todas partes del mundo. Los mineros que extraen el cuarzo, de donde viene la silicona, los trabajadores de fábrica en Corea del Sur que destilan y purifican la silicona para utilizarlo en los circuitos integrados y los transistores, los ingenieros en las plantas de manufactura en Taiwán, a donde se producen los semiconductores, el litio, el cobalto, el manganeso y el níquel se pueden utilizar en las baterías que se pueden excavar en China o en Chile o en la República Democrática de Congo, y también las pantallas que se manufacturan en Corea del Sur, los diseñadores en Samsung, la tripulación de estos barcos con container a donde llegan a Chile, y los conductores que los llevan a estas tiendas de retail, los vendedores que se los dan al consumidor. Si es que fuésemos a examinar de la misma manera todos los diferentes accesorios y servicios que están asociados con el teléfono celular, la carcasa que lo protege, los cables para cargar que lo cargan, los audífonos inalámbricos, las aplicaciones que se utilizan y todas las varias partes que componen esta infraestructura de celular, encontraríamos hasta una variedad más grande de trabajadores involucrados. Y si es que examinamos todas estas cosas, vamos a llegar a poder apreciar que sin la asistencia y la cooperación de muchos miles de personas que hicieron posible a través de el intercambio capitalista en una economía capitalista avanzada, hasta la persona más promedio no tendría muchas de las posesiones o servicios que toman de provecho. Entonces, si esto se compara a lo mejor con las casas enormes de Bill Gates o los aviones privados de Elon Musk, su estándar de vida no es, se ve sin duda como algo simple. Su ropa, sus aplicaciones y sus otros bienes tangibles son más que la mayoría de las personas solo hace una o dos generaciones atrás. Entonces, así termina mi actualización. Ahora, en el interés no solo de ser honesto, pero de mostrar también en la naturaleza destacable del capitalismo contemporáneo, debo avisarles que yo escribí ese párrafo sobre todas las personas involucradas en crear estos bienes y este celular con la asistencia de ChatGPT 4. Solo por $20 al mes, yo ahora tengo a las puntas de mis dedos el equivalente de una pieza llena de investigadores. Eso es solo un ejemplo pequeño de cómo las personas pueden tomar distintos rumbos en la vida y se revolucionan por el capitalismo contemporáneo y la dinámica del capitalismo.
que voy a volver a hablar al final de mi presentación. Ahora se van a dar cuenta que las miles de personas de las cuales nosotros dependemos para poder hacer nuestro smartphone no son personas que conocemos. En la mayoría, ni siquiera sabemos quiénes son o que existen. Entonces, nuestras relaciones con ellos no se puede basar solamente en el altruismo. Esa es nuestra preocupación. No se puede basar solamente en nuestra preocupación para su bienestar, porque no sabemos quiénes son. Entonces, nuestras relaciones se basan primariamente en el autointerés. Nuestro autointerés en tener las cosas que queremos y el interés de ellos en poder darnos las cosas que nosotros queremos. Pero, ¿cómo es posible que las relaciones que están basadas en interés propio pueden llevar a resultados que sean socialmente positivos o a esa opulencia universal que era el objetivo de Sam Smith en La riqueza de las naciones? Una de las razones es lo que dice Adam Smith, se refiere a la mano invisible del mercado. Ahora, esta es una frase que se malinterpreta muchas veces. Las personas quieren decir que tiene que ver con alguna fuerza misteriosa o con la influencia de Dios o lo que sea, pero no se refiere a ninguna de esas cosas. La mano invisible tiene que ver con una metáfora, y es una metáfora bastante brillante cuando ya sabes de lo que se refiere, por lo que quiere decir Smith. Entonces, si es que nosotros traducimos esta metáfora de la mano invisible en términos simples, quiere decir que es la consecuencia activa y positiva de consecuencias no entendidas. Ya que sea positivo o negativo, era el tema principal dentro de La riqueza de las naciones y una de sus contribuciones más importantes a las ciencias sociales para pensar en el mundo social. Entonces, aunque la imagen de esta mano invisible aparece solo una vez, es muy claro que Smith lo vio como un patrón recurrente en temas humanos. Entonces, en La riqueza de las naciones, la mano invisible es una metáfora para las consecuencias positivas sociales, sin querer, de acciones individuales que se motivan por interés propio en una economía competitiva de mercado. Entonces, ahora van a ver por qué hago un énfasis en la economía competitiva de mercado. Ahora, Smith no dice de que la búsqueda de interés propio no siempre lleva a resultados que sean positivos socialmente, y a veces se ve que no se hacen. Tampoco dice que las personas que tratan de promover el interés público nunca lo hacen. Es que bajo las condiciones correctas, institucionales, el interés propio puede llevar a resultados que sean socialmente positivos. Entonces, en La riqueza de las naciones y mucho de lo que viene subsecuentemente de la historia de economía es una exploración de las condiciones a donde uno puede ver que tiene resultados socialmente y a veces estas condiciones no se prestan. Hay por lo menos 4 modelos grandes de consecuencias sin intención, positivas y negativas. Y lo que quiero hacer es enfocarme en estos ejemplos, por lo que yo creo que es la parte más importante de estar consciente si es que estás tratando de pensar como Adam Smith. El primero de estos modelos se trata sobre la relación entre la motivación y los resultados. Y esto tiene que ver con comercio, o lo que se decía en el tiempo de Smith en la división de trabajo. Smith muestra como el interés propio, que es lo que uno quiere para poder mejorar su situación, diga que las personas comercialicen con ellos mismos, o sea, un cambio de mercado, y esto tiene que ver con una más diferencia de trabajo, hace que sea que las personas se especialicen, y esa especialización también lleva a la innovación y también la productividad. Él utiliza el ejemplo del libro de una fábrica donde hay 10 personas, donde hay una línea de ensamblaje, a donde uno de ellos
toma el metal y lo alinea, y después un segundo dice que lo corta, y el tercero se llama, le pone la cabeza sobre el clavo, y después el otro lo envuelve en papel, y después otra persona agarra este papel y lo pone dentro de una caja. Y Smith demuestra que si es que cada uno de esos hombres tenía que hacer esos alfileres individualmente y por sí mismo, ellos solamente podrían hacer un par de alfileres al día. Pero a través de este proceso de la división de trabajo, o sea, a través del proceso de la especialización, cada uno de esas personas podría hacer su trabajo muy bien y a veces innova en ese transcurso, y el resultado final es que ellos pueden, 10 personas pueden hacer miles y miles de alfileres al día. Entonces, eso, el interés propio lleva a el mercado, al intercambio de mercado, y eso hace que esto sea posible para que las personas puedan especializarse. Y Smith a todo esto utiliza un ejemplo de esto, del alfiler, de la fábrica de alfileres, no solo porque estaba tratando de demostrar la superioridad del trabajo en fábrica, pero porque este es un proceso más grande que ocurre en la sociedad como tal. Entonces, también se incrementan las especializaciones y la productividad que ocurre a través de la expansión de las actividades de mercado. Entonces, solamente esta imagen de la fábrica de alfiler hace que sea más tangible y más clara dentro de la mente de las personas. Entonces, es este proceso de intercambio que se basa en el interés propio, que también lleva a la división de trabajo, más especializaciones y también más productividad. Entonces, esa productividad quiere decir que se van a hacer más bienes y que se pueden producir de manera más barata para que más personas los pueden comprar. Entonces, para Smith, este es un ejemplo positivo de la mano invisible. Ninguna de las personas que están involucrados en este proceso están preocupados sobre la opulencia universal. No les preocupa hacer que sea posible para que más personas puedan comprar más cosas. Ellos están motivados por su interés propio, pero cuando esto se canaliza por las instituciones y con los incentivos propios, debería llevar los resultados positivos. Pero eso también... y también Smith dice que mientras más personas que estén dentro del mercado, o sea, las personas que pueden comercializar sus cosas, las posibilidades son más grandes de poder especializarse, innovación y también en un incremento de productividad. Ese fue su argumento dentro de la riqueza de las naciones, no solo por tener más libres mercados dentro del país, sino que que esto también sea internacional, que van a crear mercados más grandes con más personas involucradas en este proceso productivo. Ahora, todo esto explica cómo se hacen los bienes y cómo se pueden hacer de manera más eficiente. Pero ¿por qué los bienes que se producen por la especialización deberían venderse a precios más bajos? Eso nos lleva al segundo modelo de Smith, que es el modelo del mercado competitivo. Para esas personas o para estos bienes, para que sean disponibles o estén disponibles para la mayor cantidad de personas posibles, estas personas tienen que estar obligados a canalizar su interés propio a través del mercado. Este mercado tiene que ser competitivo. En otras palabras, que tiene que estar abierto y lo más libre posible para poder tener libre asistencia por los manufactores y los comerciantes. Entonces, ya a esta altura se tienen que hacer leyes o prácticas sociales que hacen que sea difícil o casi imposible para que las personas y firmas puedan competir de manera libre dentro del mercado, entonces el precio de los bienes van a subir y menos personas van a poder comprarlas. Pero cuando el mercado es libre y competitivo, Smith muestra, y no voy a hacer todos los pasos, pero a través del tiempo, en un mercado competitivo, los precios tienden a bajar a el nivel más bajo en cuanto a algún bien se puede hacer dentro de circunstancias contemporáneas.
especialmente tecnológicas. Y esto entonces va a bajar el precio para que más personas puedan poder comprar estos bienes. Y eso es lo que decía Smith por la opulencia universal. Entonces, el mercado competitivo es otro mercado, o es otro ejemplo de la mano invisible, de los resultados positivos sin propósito, sin querer. Entonces hay muchas personas que están involucrados en este mercado competitivo y no están dentro de esto para tratar de mejorar la sociedad. No es porque están tratando de mejorar el bienestar de todas estas personas, están dentro porque ellos tienen su propio interés. Entonces, si es que ese interés propio se canaliza de manera adecuada, entonces puede tener resultados que sean socialmente beneficiosos. Entonces, también hay instituciones que canalizan el interés propio en algunas direcciones que Adam Smith quiere decir de la mano invisible. Es como si hubiese una mano que empuja a las personas que están involucradas en las actividades de mercado para poder ser parte de un proceso en cual los resultados últimos van a ser positivos socialmente, pero que sean positivos con la opulencia universal. Hasta el momento, esto es una imagen bastante rosada de cómo ver los resultados que sean beneficiosos. Pero Smith también dice, y este es el tercer modelo de la riqueza de los humanos, es que está en el interés de los trabajadores o de los grupos de trabajadores, de dueños propios de las corporaciones, de comerciantes, etcétera, para prevenir este mercado, esta competencia de mercado por su trabajo o por el producto que están manufacturando o los productos que están vendiendo. Entonces Smith dice, dentro de la riqueza de las naciones, que los comerciantes coluden entre ellos, entonces se juntan por lo que quiere ver un evento social y la verdad es que están haciendo una conspiración para mantener los precios altos o si es que son trabajadores quieren mantener los saldos altos, los sueldos altos. Entonces esto también es para poder influenciar a los políticos para poder adoptar estas legislaciones que previenen el mercado libre por distintas maneras. Entonces es en el interés de los individuos y de las personas o grupos de personas para poder impedir el mercado competitivo, el proceso de mercado competitivo que lleva a los precios más abajo y que hace que los bienes sean más comprables. Entonces, en el tercer modelo que acabo de mencionar, el grupo, estos son resultados negativos para la ciudad o para la sociedad. Los comerciantes que están organizando y utilizando el gobierno para que adopten legislaciones que van a reducir la competencia para sus bienes, no están preocupados sobre el bienestar social, se preocupan de ellos mismos. Entonces, en este sentido, ser interesados propiamente lleva a consecuencias negativas sociales. Y esto es porque no están siendo forzados por esta mano invisible que es la institución de los mercados que deberían tratar de entrar en esta actividad competitiva. Entonces, ya buscando un momento del tiempo de Adam Smith al nuestro, podemos darnos cuenta que entre las tensiones entre mantener una competencia capitalista y tratar de simplificar la competencia no son disminuidos mientras la sociedad se hace más democrática. Estas tensiones simplemente toman nuevas formas. Ahora, no son solamente los comerciantes y los manufacturantes, pero los trabajadores que trabajan en el sector privado y también en el gobierno que tratan de eliminar o disminuir la competencia de mercados. Entonces, el cuarto modelo, y este es el último que voy a poder hablar, es el efecto negativo de los mercados de competencia que están bien formados. Entonces, para poder entender lo que dice Smith sobre esto, es que hay que mantener en mente que él estaba escribiendo en
tercer cuarto de Gran Bretaña, cuando los niños en esa época no iban al colegio. Estaban en el colegio, en la casa hasta que cumplían 7 o 8 años y después se iban a trabajar a estas fábricas o en las granjas. Entonces dice en La riqueza de la naturaleza, hacia el final del libro, para discutir estas personas que están trabajando en la fábrica de alfileres. Esas personas que a través de la división de trabajo hicieron posible, que fue posible por el mercado, se pudiesen especializar, fueron más eficientes y hacen mejor lo que estaban haciendo, el trabajo que hacen. Y dice, piensa en la mente de una persona que no ha tenido este tipo de enseñanza o que entra a una fábrica a la edad de 8 y pasa la mayor parte de su tiempo trabajando y poniéndole la cabeza a un alfiler todos los días, todas las horas. Entonces, ese proceso, como dice Smith, es un proceso que es mentalmente construyente. Esto hace que la persona no tenga la capacidad de pensar en temas más grandes que están ocurriendo en el mundo. Entonces, como habla tanto en La riqueza de las naciones, Smith describe problemas y trata de crear soluciones, no estas soluciones utópicas, pero cuáles son las mejores soluciones que podrían encontrarse dentro de esta sociedad en este momento en particular. Entonces Smith dice, lo que debería hacer el gobierno es que debería proveer lo que nosotros llamaríamos educación primaria pública para todos, para que todos aprendan a escribir, a leer y poder hacer matemáticas básicas. Y esto puede hacerse a través de los colegios, de los cuales deberían ser pagadas por el gobierno, pero los padres deberían pagar un poquito de esta tarifa para poder asegurarse que los profesores están haciendo su trabajo de buena manera. Entonces, no estoy diciendo que esta es la solución utópica, pero en ese momento, cuando Smith estaba sugiriendo estas cosas, en 1776, esto era una idea bastante radical en Europa continental y también en Gran Bretaña, donde las personas deberían tener una educación básica. Entonces, esto también es un ejemplo de las cosas que fueron sin querer o sin propósito, de los efectos negativos hasta de un mercado competitivo que funciona de buena manera. Entonces, ahora podríamos decir como el medio ambiente, de todas las cosas que no fueron con propósito, pero que pudiese ser evitable de la actividad de mercado. Entonces, el tema de las consecuencias sin intención es la teoría grande de la riqueza de las naciones. Algunas veces estas consecuencias son positivas, como cuando el mercado puede llevar a la opulencia universal, y a veces las intenciones o sin intenciones las consecuencias son negativas. Y esto es por la demostración de la variedad de consecuencias que sean negativas. Y yo creo que aquí la riqueza de las naciones es un ejemplo de políticas públicas para el rol de los intelectuales que buscan influenciar las políticas públicas. Se trata de anticipar los resultados sin intención por ejemplo, de los impuestos o regulaciones medioambientales o los beneficios y caídas de otro tipo de política industrial. Estos días hay algunos conservadores y libertarios que adoptan las creencias de Smith en los resultados sin intención que son positivos para la sociedad, sin que las consecuencias negativas tienden a ser del gobierno. Y de manera conversa, muchas personas de la izquierda tienden a mirar sobre las consecuencias negativas de los gobiernos. También aceptan las buenas intenciones como una buena política, pero también las buenas intenciones o las altruísticas no garantizan buenos resultados. Entonces,
interés propio que podría ser o podría llevar a resultados positivos, hace que las personas se pongan bastante incómodas. Yo creo que esto es porque a ellos les parece contraintuitivo, porque creo que las personas en esta economía tratan de buscar su propio interés propio, y cómo puede ser eso socialmente beneficioso. Entonces hace que también se pongan incómodos, porque si es que son algún tipo de moralista, entonces ellos ponen mucho énfasis en las intenciones más que en los resultados, en las acciones. Entonces creo que también el lado el libertario conservador y el anticapitalista, la izquierda anticapitalista, sacan de Adam Smith solo que han estado tratando de cultivar cosas de espíritu público que se puedan mover para participar en los gobiernos. Estas personas que con los conocimientos de ciencias sociales y con el conocimiento de patrones podrían reconocer los mecanismos de mercado, insegurizando el bien público más grande, y también reconocer el marco de servicios públicos que se proveen a través del gobierno. Entonces, la riqueza de las naciones se separa en 5 libros. El más largo se trata sobre el gobierno y cómo poder recolectar ingresos a través de impuestos para que el gobierno pueda hacer las cosas que solamente el gobierno podía hacer, para poder proveer para la defensa nacional, para poder proveer para la protección de propiedades, para poder tener un sistema judiciario, para poder atenuar los conflictos que podrían ocurrir en un mercado capitalista, para proveer infraestructura también, que no se podía hacer de manera eficiente por parte del mercado. Entonces, por eso es que tenía razón y tenía sentido que después de escribir La riqueza de las naciones, se puso a trabajar como el comisionador, que era en Escocia, que fue un rol muy importante para poder recolectar bienes o ingresos de manera más eficiente, y también tener la menor cantidad de presión sobre los individuales a los que vienen estos ingresos. Solo he podido darle un poco de sabor o un poco de los insights de La riqueza de las naciones. Y a pesar de su amplio insight, hay por lo menos 2 áreas donde creo que Adam Smith no dijo lo suficiente. Uno fue el rol de los innovadores empresarios, y el otro tiene que ver con interés propio, que es la motivación para poder hacer dinero para comenzar. Y aquí yo creo que el trabajo del economista austríaco Joseph Schumpeter, que creo que es el único cientista social que podría ser rival de Adam Smith en rango de sus análisis, provee un complemento sobre pensar en el mercado capitalismo de hoy. Smith ya había hecho el proceso comercial del desarrollo como un proceso gradual de la acumulación del bienestar de los ciudadanos, que se puede hacer a través de el crecimiento de capital y también mejorar de manera incremental de poder tener estos métodos productivos. Schumpeter describió el capitalismo como estos saltos incontinuos que se hacen posibles por las empresas o los empresarios imaginativos que introducen nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevos métodos de organización. Hoy yo creo que todo eso sigue siendo relevante, especialmente la innovación, y para pensar en los empresarios individuales, y también para pensar en las organizaciones innovativas y empresas innovativas. Los historiadores hoy tienen una distinción entre lo que se llama crecimiento Smithian y crecimiento Schumpeterian. El crecimiento Smithian, que es el que describe Adam Smith, es sobre la especialización y el comercio. La crecimiento schumpeteriana se basa en la innovación, en la toma de riesgos y en investigación y desarrollo. A lo mejor el desarrollo o la parte
sus inclinaciones de profesor lo hacen sospechoso de las personas que toman riesgos. Y yo creo que ese sigue siendo el caso entre los economistas. De manera más radical, los franceses y Thomas Piketty y su escuela para los temas de innovación y de crecimiento no generan ningún interés real. Es que ellos toman este tipo de innovación y este crecimiento y se enfocan en los temas de distribución. Y Schumpeter dijo que este proceso de innovación es lo que él llamaba la creatividad destructiva, y muchas veces no se toma tan en cuenta hasta hoy desde los economistas académicos y los filósofos y abogados. Y cuando sí le ponen atención, el énfasis es más sobre los elementos destructivos que los elementos creativos. Los miembros de este tipo de profesiones tienen a no tomar riesgos porque sus aspiraciones más altas es estar de ahí como persona de planta o profesor de planta. Entonces eso también tiene una tendencia en los oficiales de gobierno. Los economistas también tienden a sospechar sobre estos innovadores y tomadores de riesgo. La segunda brecha se refiere a la motivación por la actividad económica. En la riqueza de las naciones, Smith usa el término interés propio, que es el proceso de comercialización y especialización, y sigue. Pero habla un poco más de lo que quiere decir el interés propio. Y hay una tendencia de personas, no de Adam Smith, pero de otras personas, que pensar que el interés propio es ser egoísta. Pero las personas tratan de mejorar su condición económica por muchas razones. Algunos son egoístas, algunos tienen que ver con poder apoyar a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, para poder tener tiempo de vacaciones, para desarrollar sus mentes también, para poder donar dinero a causas que les importa. Podría ser la iglesia, podría ser un museo, podría ser algún tipo de fundación o lo que sea. Pero Smith sabía, por supuesto, que había más que solo el interés propio que el egoísmo, pero después de unas generaciones de economistas tienden a olvidar esto. Yo espero que ustedes no lo olviden, y espero también que ustedes vean por qué 300 años después que él haya nacido, las ideas de Adam Smith siguen siendo importantes hasta el día de hoy. Muchas gracias. So now we're going to open up for questions. Both sides are going to be, Barbara is going to be on one side and maybe one of the girls with the microphone. So the idea is for you to raise your hand and that you can get closer so that we can take your questions. And ideally, the person who's asking the question should stand up, because from here, it's very, very difficult to see from where you guys are asking the question. So if you could just, all we can do is hear your voice. ¿Hay alguien que va a hacer una pregunta? Allá. Over there, somebody who would like to ask a question? Ah, bueno, ya. Dr. Miller, buenas tardes. Dr. Miller, good afternoon. My name is Juan Enrique Insunza. Desde la perspectiva From the perspective, from the invisible hand, and as you had been studying this entire time about Mr. Adam Smith, I would like to ask you, what changes or what modifications could be that he represents, or would you just leave it in the same way? Thank you. Esa es una pregunta bastante grande bajo la perspectiva de la mano invisible. ¿Qué tipo de sugerencias haría Adam Smith para los días de hoy y qué sugerencias haría yo?
No voy a entrar en los temas específicos, porque una de las cosas que hizo o que estaba consciente Adam Smith es que, y especialmente si es que uno conoce estas reglas generales o estos patrones generales de qué es lo que hace que la sociedad sea más rica y menos rica y mejor en bienestar, tienes que aplicarlas a circunstancias particulares, no solamente con las circunstancias económicas del país, sino que también las circunstancias políticas del país. Entonces Smith dice algo que es bastante interesante. Dice que en algún momento en la riqueza de las naciones tiene que ver con cuando él está discutiendo la eliminación de pagos que se habían que hacer sobre los impuestos o las importaciones. Si es que uno elimina estos impuestos, entonces le vas a hacer daño a ciertos grupos en la sociedad que han podido ser beneficiarios de este tipo de cosas y este tipo de regulaciones. Entonces, dice, yo como cientista social, les puedo decir que es una buena cosa para la sociedad como tal, y yo puedo decirles también que va a ser difícil para ciertos grupos en el corto plazo, pero saber qué tan lejos puedes ir dentro de esta política, eso depende, dice él, en el tipo de especializaciones o conocimiento especial que solamente tienen los políticos. Entonces, mientras hay cosas que son bastante más grandes sobre los beneficios del mercado internacional libre y también agencias de gobierno que podrían ayudar a combatir la colusión entre distintos empresarios, entonces cosas como antitrust, y poder tener políticas también que no permiten que los sindicatos monopolicen un lugar específico de la economía. Todas estas cosas son reglas generales que yo creo que sugeriría, pero qué tan lejos uno puede llegar en cualquier país, en cualquier momento, o con circunstancias diferentes, también depende de la persona y cuál es la dinámica política de este país en este momento en particular. Acá. Allá hay una pregunta. Allá. Hi, good afternoon, and thank you first and foremost. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuáles eran a lo mejor estoy siendo muy específico, pero ¿por qué la idea dentro de la economía de poder disminuir los ingresos o los retornos? ¿Por qué es tan conocido? Y a lo mejor si la división de trabajo y precisamente la evidencia de la historia humana han demostrado que hemos tenido retornos más altos a través de los últimos años y que a lo mejor hasta que llevan a las ideas de Adam Smith. Entonces, a través de esta división de trabajo, ¿dónde está el tema? ¿O de dónde salió esta contradicción? Entonces, la noción de los retornos disminuyentes es que mientras uno está agregándole producción a un proceso, donde se le agregan más personas a este proceso o otro tipo de recursos, después de un tiempo la productividad tiende a bajar. Entonces, eso también pasa con los ingresos. Ahora, disminuir los retornos es cierto. Es cierto, menos cuando uno tiene innovación. Entonces, es cierto que cuando uno tiene una mina de cobre, los primeros 100 años que uno está extrayendo cosas, lo más probable es que sea bastante después, mientras más uno va hacia la mina, entonces está llegando a los límites de extraer estos cobres, entonces son menos ingresos. No quiero poner en riesgo la economía chilena, pero si es que uno pudiese reemplazar el cobre con otra cosa, haciendo electrónicos, por ejemplo, o máquinas que sean bien buenas para el medio ambiente, entonces uno podría tener una baja en valor
Entonces eso también se puede refinar el cobre de manera más eficiente. Entonces podrías tener un proceso de incrementar las devoluciones. Entonces, en ciertas circunstancias, y esto también en estas circunstancias sí que son ciertas para muchas empresas y muchos tiempos y muchas personas, existen las devoluciones marginales más grandes, pero cuando uno trae esta influencia schumpetaria o el énfasis schumpetaria en la innovación, entonces esto cambia el juego. Que los que hagan la pregunta, por favor, se paren para poder verlo. If the people could stand up the question. Hello, good afternoon. If we took the heritage ranking as it names the most capitalist countries that there are in the planet, we can see that Singapore has been going up since China absorbed Hong Kong, which was the first place. Singapore, New Zealand, Switzerland, and so they have these different systems, these different social systems, but a coincidence that you can see in terms of the economic motor is that is capitalist. Which one of these societies do you think is similar to Adam Smith's ideal? I don't know the answer to that. You know, No sé la respuesta a eso, la verdad es thing que about places like lo destacable de lugares tales como Singapur is that they es que have a very strong, tienen they had and tuvieron very y strong tienen government. un gobierno muy fuerte. Entonces, it wasn't for a long time no, particularly democratic. Durante mucho tiempo esto no fue democrático el gobierno, entonces sí desarrollaron muchas políticas que se enfocaban directamente en el cambio internacional y también, como lo mencionó Smith, estaban enfocados en la educación de la población y lo que podríamos, o lo que dicen los economistas, dicen capital humano. Entonces, no puedo pensar en qué países podrían ser los más smithsonianos, porque Smith sabía que uno tenía que adaptar estas reglas generales hacia estas consecuencias específicas de poblaciones distintas y países distintos. Acá. Where? Over here. First, thank you very much for your presentation. Primero que todo, muchas gracias por su presentación, fue de mi agrado. Y segundo, quería hacerle la pregunta sobre qué hizo Adam Smith o qué pensaba Adam Smith sobre redistribuir el rol del Estado y basándose en las ideas de Adam Smith, ¿qué hubiese hecho él o qué hubiese pensado sobre qué hubiese sido las políticas monetarias más adecuadas según sus ideas? Muchas gracias. Primero voy a preguntar sobre las políticas monetarias. Primero hay que recordar de que en la época de Adam Smith no había ningún banco central en estos países, ni siquiera en Inglaterra. Entonces la verdad es que había muchas maneras de dinero que estaban vueltas en Inglaterra como también muchos otros países. Entonces, en verdad, los temas de políticas monetarias y la inflación y todo ese tipo de temas e ideas que nosotros asociamos típicamente con Keynes y Milton Friedman van más allá del mundo en el que vivía Smith. Entonces, en términos de la redistribución de los gobiernos, él no estaba primariamente preocupado con la distribución o redistribución, solamente en el siguiente sentido. Él, como traté de decir aquí al final, es que el gobierno tenía muchas funciones muy importantes, que era muy importante hacer estas cosas de la manera más eficiente posible y para poder
ponerle impuestos a las personas, pero él pensaba que las personas que tenían más dinero, que eran más ricos, de muchas maneras se veían beneficiados del gobierno, más que las personas que eran más pobres, y que ellos deberían contribuir un porcentaje más alto de sus ingresos en impuestos como un resultado. Hola. Hello. My question is about the connection between both books written by Adam Smith in the theory of moral sentiment and The Wealth of Nations. So do you think that they're complementary or contradictory? Because there's a lot of people who think that the theory of moral sentiment take it as something that's moral, and then on the other hand, he gets to the Wealth of Nations through the study of moral. So what is your opinion? Esto entonces es una pregunta muy importante también. ¿Cuál es la relación entre estos dos libros, la teoría de sentimiento moral y la riqueza de las naciones? Es importante tener en cuenta que Adam Smith escribió la teoría de sentimiento moral antes de escribir riqueza de las naciones y después de escribir riqueza de las naciones. Entonces, primero lo publicó en 1759, después publicó en 1776 la riqueza de las naciones y siguió editando la teoría de sentimiento moral hasta el año que se murió, hasta 1790. Entonces Smith no pensaba que estos eran los productos de dos mentes distintas o dos orientaciones distintas. Yo creo que lo que hubiese dicho es que los libros tienen que ver con, creo que diría dos cosas. Lo primero es que, como mencioné un poco en mi charla, es que tienen dos distintos universos. Entonces, el primero es cómo podemos hacer un sentido de preocupación sobre los otros, más allá de nosotros mismos. Entonces, uno de los primeros párrafos de la teoría del sentimiento moral dice que, sin embargo, o sin cuantificar lo egoísta que son las personas, si es que nosotros vemos el mundo, entonces podemos ver que existen personas que se ven afectadas sobre el bienestar y la tristeza de otros. Entonces eso lo explica con mucha descripción y muy efectivamente es cómo nos preocupamos de los demás. Pero como yo había mencionado antes, nuestra preocupación sobre otros tiende a tener etapas. Entonces nos importan más las personas que están más cercanos a nosotros, o alguien que estamos enamorados, también nos interesan ellos a veces más que a nosotros, por ejemplo nuestros hijos. Pero después vimos que había un poco, a uno le importa un poco menos las personas que están en una familia más distante y un poco menos dentro de la comunidad en la que pertenecemos, y aún así Smith dice que esta es la manera en que las cosas son. Entonces, en la teoría de sentimiento moral, él describe estos procesos por los cuales estas personas tienen o desarrollan este sentido de conciencia y también la preocupación por otros, y también está tratando de explicarles, por ejemplo, mientras vas leyendo el libro, por qué uno debería expandir el rango de tus preocupaciones y por qué, finalmente, si es que uno quiere vivir en un plano más moral, entonces la verdad es que te debería importar a las personas, deberías preocuparte sobre las personas que no conoces, en estos días a las personas que están en China, por ejemplo. Entonces ahora, por un lado, Smith está describiendo empíricamente o de manera de lógica fenomenal es los procesos sociales en los cuales las otras personas se preocupan por los demás, y también en la teoría de sentimiento moral te está tratando de demostrar que la verdad es que es algo bueno que te preocupen los demás, que tú no eres un idiota, perdón el vocabulario, por preocuparse de los demás, que en verdad es una manera muy positiva de ser. Y en La riqueza de las naciones, él está escribiendo sobre las relaciones entre las personas
in the market que están dentro del mercado, que no saben o no se conocen y que compran, y que no se preocupan sobre el bienestar de las otras personas, y demostrar que dentro de las circunstancias correctas, ese interés propio, si es que se canaliza de la manera correcta, como había mencionado antes, puede llevar a resultados que sean beneficiosos socialmente. Ahora piensa en lo que dije sobre lo que había dicho en la riqueza de naciones. La audiencia intencional son las personas que hacen políticas, los políticos mismos, y los tipos de intelectuales que tienen influencia sobre los políticos y los que hacen las políticas para que se preocupen más sobre el bien común, para poder que se preocupen sobre lo que nosotros estamos hablando de la opulencia universal. Lo que estamos tratando de explicar es que si es que uno sabe o conoce este tipo de procesos sociales, entonces uno puede anticipar los efectos positivos y negativos sin intención de varias instituciones distintas como el mercado. Entonces la riqueza de las naciones se escribe, como había mencionado antes, si es que uno quiere hacer dinero, aunque tenga riqueza en el título, no hay que leer la riqueza de las naciones. Uno tiene que ver con la riqueza de la nación como una y qué es lo que se debe pensar y qué cosas se deben hacer si es que estás interesado en incrementar la riqueza y el bienestar de la nación como tal. Entonces a tu pregunta muy buena, la respuesta es que si se entiende de la manera correcta, no existe un conflicto, ni siquiera una tensión entre la teorías de sentimiento moral y la riqueza de naciones. ¿Me pueden escuchar? ¿Funciona? Sí, funciona. Ok, fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí, Jerry. Es muy bueno tenerte aquí. He leído un par de tus libros en el pasado y también eres experto en los judíos y capitalistas y también trabajas en la Universidad Católica de Washington. Me gustaría saber qué es lo que opinas sobre la teoría de Weber, que es una ética protestante, a donde les da judíos y chinos, etcétera, etcétera. ¿Es válido? En 1905 hasta 1906, el sociólogo alemán Max Weber publicó un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él pensó sobre el espíritu del capitalismo como básicamente la búsqueda de interés propio, especialmente material. Y se preguntó a sí mismo un par de preguntas. ¿Por qué fue que algunos países se hicieron más capitalistas que otros? ¿Y por qué algunos grupos en la sociedad, especialmente los grupos religiosos, se hacen más capitalistas que otros? Entonces, él aquí tiene una respuesta muy compleja. Él estaba interesado en los calvinistas, porque ellos eran el grupo más grande religioso que tendía a estar más involucrado en las actividades capitalistas dentro del siglo XVII, que es lo que está escribiendo. Entonces, si es que uno piensa sobre los hugonots en Francia o los puritanos también en Inglaterra, o también si es que piensa sobre las reformas de estos grupos calvinistas en Alemania, él demuestra que en su día, en 1900, había una graduación de grupos en términos a qué tan ricos eran y en cuánta educación tuvieron. Entonces él está hablando en Alemania en esa época y los calvinistas tienden a tener los ingresos más altos y ser los más involucrados en actividad de mercado. Los luteranos tenían un poco menos de ingresos y fueron menos involucrados, y los católicos
tenían menos ingresos y fueron menos involucrados en todas las cosas que tenían que ver con actividades capitalistas de empresario. Entonces empezó con esta observación contemporánea y empezó a preguntarse qué tipo de roles podría tener las religiones en empujar el capitalismo de una manera y también en explicar de por qué otros grupos en las sociedades contemporáneas son más activas dentro del capitalismo que otras. Entonces aquí tiene una respuesta muy compleja, que los calvinistas pensaban o creían en el predestino. Entonces, antes de que tú nacieras, Dios ya había decidido si que tú ibas a ser o si que ibas a ir al cielo y vivir eternamente en la felicidad o ir al infierno y vivir en la eterna. Y ese mensaje tuvo que causar tanta ansiedad en la gente que cuando ellos escucharon a sus pastores, ellos querían buscar señales que estaban salvados o que estaban con los que iban a ir al cielo y no los que van al infierno. Entonces, él empieza que estas impresiones psicológicas empiezan a buscar estas expresiones donde la gente se ve salvada, y uno de ellos era el éxito mundial. Y eso también tuvo que ver y va de la mano con una ética de ser materialmente exitoso, pero no gastarte el dinero, reinvertirla. Entonces él pensaba que los luteranos tenían un poco menos que de esto y los católicos menos aún. Entonces, cuando uno mira hacia esta estadística original que estaba buscando Weber de los distintos niveles de economía y éxito educacional de estos grupos religiosos, uno ve que los judíos, que son solamente el 1% de la población de Alemania, estaban radicalmente sobreexpuestos con la educación que tuvieron y con cómo ellos se veían involucrados en el capitalismo y su nivel de riqueza en ese momento. Entonces Weber dice que no es muy convincente la explicación de por qué él va a ignorar ese hecho, pero yo creo que él diría que eso puede ser cierto con los judíos, pero no estaban tan involucrados en la promoción de la actividad capitalista dentro de los siglos XVII y XVIII, que también tiene un elemento de verdad. Pero por una variedad de motivos, en el mundo europeo, los judíos tendían a ser desproporcionadamente más exitosos en la actividad económica capitalista. Y para eso sí, también muchos motivos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho que la pobreza nunca se consideró una virtud en el judaísmo. También tenía mucho que ver con el hecho que en Europa, en la época medieval, a los judíos se les consideraba fuera de la comunidad de los cristianos o de la civilización cristiana. Se toleraban porque se supone que tenían que reconocer a Cristo cuando volviera al final de los tiempos, pero iban a ser marginados y generalmente no podían ser dueños de terreno, no podían involucrarse en algún tipo de actividades artesanales, etcétera, y ahí es por donde los judíos se excluyen de los sindicatos, pero sí se involucran en las compras y en las ventas, y también un porcentaje muy bajo de ellos, pero era importante de la manera en que los cristianos pensaban en los judíos, un porcentaje muy pequeño estaban involucrados en los préstamos de dinero con interés, que los cristianos medievales se consideraba un pecado, pero los judíos lo podían hacer porque estaban damnificados igual. Entonces, la lógica de la postura teológica, la verdad es que muchos cristianos, incluyendo sí se involucraban en hacer préstamos con interés, pero eso no estaba legitimizado. Entonces, los judíos podían prestar dinero con interés y existe una idea que vuelve atrás con Aristóteles, que influenció la manera en que muchas personas hablaron de la finanza. Aristóteles dijo que el dinero es poco productivo, no puede producir nada. Entonces, si es que las personas hacen
un ingreso por prestar dinero, y eso no es natural. Y los católicos, teólogos, sacaron de Aristóteles y también de algunos pasajes de la Biblia judía para decir, Torah, que uno no debe prestarle dinero a su hermano con intereses. Y entonces ellos pusieron estas dos cosas juntas y dijeron que hacer préstamos con interés es un pecado. Pero también los judíos pueden hacerlo porque ellos son muy pecaminosos de todas maneras. Entonces, lo que me interesó a mí de ese libro es que habían muchos europeos intelectuales modernos y después intelectuales que van más allá de Europa que sacaron esta idea de que el dinero es algo que es fundamentalmente improductivo, y lo que es productivo es el trabajo que produce transpiración. Entonces, si uno está trabajando en la granja y estás haciendo actividad física, o estás en la fábrica y se están moviendo tus músculos, entonces uno transpira y ahí está trabajando, y ese es el recurso básico de valor económico o productividad. Y el dinero, que ahora se llama capital, la plata que se invierte para que estas personas puedan trabajar en las fábricas, etcétera, es fundamentalmente improductivo. Entonces, las personas que tienen el capital y ellos están haciendo ingresos, deben estar robándola de las personas que están trabajando y transpirando. Y eso es el marxismo. Esa es la base del marxismo. Toma todas estas visiones negativas de la comercialización y también de una vida financiera que tradicionalmente los cristianos lo habían asociado con este préstamo de dinero con intereses, y para los judíos también, y lo aplica a el capitalismo, las sociedades capitalistas como tal. Entonces, todas las cosas que hacen los cristianos, los teólogos, lo que habían dicho sobre la actividad económica de los judíos y también su poca productividad, después se tomó por Marx y se extendió al capitalismo como todo, como uno. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo mires, la premisa que solamente el trabajo que produce transpiración produce valor, solo pasa, es incierto. Es la base del marxismo, la teoría del trabajo. Las personas que piensan en cómo invertir su dinero también están haciendo algo que es económicamente producente. Pero esto fue porque en el primer capítulo del capitalismo y los judíos yo hablé sobre la sombra larga de utilizar y cómo el dinero es improductivo y cómo eso se extendía en las ideologías modernas. Entonces, eso eran algunas de las cosas que se preocupaba Weber, y también una de las cosas interesantes que también había dejado afuera sin considerar los judíos. We're going to open up to the last question, which is over there on that side. Mr. Mueller, Señor Mueller, yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Cómo podemos hacer los jóvenes y los no tan jóvenes para poder proteger el legado de Adam Smith entre un ambiente que no sea tan amigable con la libertad y la economía libre? Lo primero que diría es que no hay que ponerle tanto énfasis en la libertad y no ponerle tanta énfasis en la economía libre, porque aunque sea cierto que Adam Smith estaba a favor de una economía libre y que es cierto que él también valoraba la libertad, pero él también valoraba muchas otras cosas, por sobre todo, como había dicho, la opulencia universal, y también fue considerado, a él le preocupaba la libertad de otra parte que se conecta con el capitalismo o con la actividad capitalista, y eso es porque hay muchas formas distintas de trabajo en ese momento que no eran libres. Por ejemplo, la esclavitud, que existió en el Nuevo Mundo también, y en el Caribe. En muchos lugares de Europa, el labor a veces tomaba la figura de estos pobres que estaban atados a este terreno, que estaban controlados por el lord que era dueño de este terreno y tenía que trabajar por cierto tiempo para esta persona. Entonces Adam Smith pensaba que este movimiento
en contra de la esclavitud y yéndose más lejos del serfdom hacia el trabajo con salario era muy importante y era en términos de la libertad y darle más control sobre sus propias vidas. En ese sentido sí se preocupaba de la libertad, absolutamente. Pero cuando uno solamente está hablando de la libertad y el mercado libre, ahí yo creo que uno puede saltarse mucho de lo que yo estaba tratando de decir sobre lo que estaba tratando de hacer Adam Smith en La riqueza de las naciones. Cómo se adoptan políticas económicas que son mejores para las personas que están en un país en un momento específico. Entonces yo diría que lo primero es tratar de explicar el mensaje que yo he estado tratando de darles a ustedes. O sea, yo solamente tomo estas cosas de Adam Smith, no son mis ideas, solamente soy un mediador para Adam Smith. Pero tomar estas ideas dentro de su complejidad y tratar de exponer a las personas a ellas. Bueno, para cerrar este So to close off this evento, event, I would like to invite Mauricio de la Maza, the Vice Investments, who wants to share a couple of words with you in order to be able to continue talking outside. Hola, muy buenas noches a todos. La verdad que estamos muy contentos. Hello and good evening to everyone. We're very happy with today's audience, and in the name of Banco Vice and Vice Investments, we would like to thank the Foundation Teatro Municipal de Las Condes, to the Executive Director of the network, and also to the amazing presentation of Mr. Jerry Miller. So we would like to have this invitation and also be able to be a part of this since it's commemorating the 300 years of the legacy of Adam Smith. We sincerely appreciate the dedication and the organization of this event that is so entertaining, and also in the name of Banco Vice and Vice Inversiones, we would like to thank particularly all of you who are here with us today in this event. And also I would like to invite you to a glass of wine with the Tres Palacios Vineyard to be able to continue to enjoy this moment. And until next time, thank you very much. En